Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un maravilloso inicio de semana o, bueno, el día en el que estén viendo este video. Y pues bienvenidos a este contenido especial del canal, continuando con esta serie de videos que hemos estado haciendo como un recorrido por las estanterías de la biblioteca, por diferentes secciones de editoriales o bookshelves, como a veces les llaman. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el último video que hicimos, que para los que no lo recuerden o no lo hayan visto, estuvimos revisando las repisas destinadas a la editorial Alba, que tenemos pues aquí en la Biblio, esta editorial española de mis amores maravillosa, y que la ocasión anterior pues tuvimos la oportunidad de hacer este recorrido, sobre todo por los ejemplares de la colección Alba Clásica Mayor, que bueno, ya hablé largamente del detalle, del tipo de ejemplares, etcétera, en el video anterior. Quien quiera lo puede consultar. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en las otras dos colecciones que tenemos aquí en la Biblia, que es Alba Clásica y Alba Minus. Entonces vamos a ver esos ejemplares y como son menos que los de la Clásica Mayor, y para optimizar el tiempo del video, tengo aquí también a la mano mis ejemplares de cuentos completos de Páginas de Espuma, que también es otra editorial de lujo maravillosa, que pues a mí aquí nos encanta en la Biblia. Y pues en el caso de que me sobre tiempo, se los muestro porque son menos, son 7 8 ejemplares nada más y 3 ejemplares de Edasa, y los pongo junto con los Salva porque además de que los tengo físicamente en la misma repisa, todos los Salva, los Páginas de Espuma y los Edasa, bueno, hacen sentido porque son ediciones de mucho lujo, excelentes traducciones, etcétera, etcétera. Entonces ahorita si me da tiempo los abordaré al final, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Tengo aquí varios ejemplares de Alba, algunos no recuerdo, creo que algunos los mostré en el video anterior de Alba Clásica, pero si no les damos un repaso. Y el primero que tengo a la mano es este, de la princesa de las remolachas y otros cuentos populares inéditos. Recordándoles lo que había mencionado la vez pasada, estos libros, estos ejemplares de Alba Clásica son de tamaño grande, no son tan pequeños como un libro de bolsillo, como por ejemplo los de Cátedra de Letras Universales o los de Alianza, que la mayoría son de bolsillo. Estos son mucho más grandes, son de tapa dura, no tienen punto de lectura o separador, pero tienen unas guardas preciosas y son materiales de magnífica calidad. A mí me encanta. Y este ejemplar de Princesa de las Remolachas, creo que se los había comentado, este autor Franz Haber von Schubert es un folclorista alemán. Y este folclorista pues hizo un poquito como el trabajo que hicieron en su momento los hermanos Grimm, de recopilar en fuentes orales, en fuentes primitivas de textos, bueno, pues algunos relatos o cuentos populares que o no hubieran llegado a algún libro o alguna versión pues ya escrita, como la recopilación que hicieron los Grimm, o bien si hubieran llegado, pero de una manera muy edulcorada, muy deformada, perdiendo el sentido original de la narración. Entonces incluso vamos a encontrar aquí algunos cuentos que ya conocemos, pero en su forma pues más rudimentaria, en la más esencial. Que claro, hablando desde un punto de vista del lector, pues porque yo los he leído, todos estos cuentos, sí son un poco toscos, tienen poco desarrollo, poco refinamiento literario, pero bueno, el autor o el recopilador lo hizo así a propósito para que pudiéramos tener contacto con la forma más esencial del relato, disfrutar estas narraciones populares con ese sabor casi casi de narrativa oral, pues que los textos originales tienen. Entonces, este es el primer ejemplar que vamos a estar revisando, bueno, que acabamos de revisar hoy. Continuemos con este libro muy robusto. Déjenme decirle que los Alba Clásica de repente pueden ser muy esbeltos, como este que les he mencionado, les he enseñado, o pueden ser muy robustos, como esto, que son las narraciones completas de Maxim Gorky. Maxim Gorky fue un gran autor ruso, uno de los autores ya rusos que inauguró la modernidad de la literatura en aquel país, y gran amigo de Chekhov, de Anton Chekhov, que les hablé largamente de él en la sesión pasada. Bueno, él se carteaba mucho, platicaba, llegó a conocer personalmente Chekhov a Gorky y bueno, mutuamente admiraban el trabajo el uno del otro. Gorky va más al naturalismo y es, sí, claro, un poco de realismo como el que hace Chekhov, pero pues su estilo es un poquito diferente, es un poco menos dado a la forma y un poco más dado al contenido, cosa que en Chekhov no es que las narraciones de Chekhov sean superficiales, pero como lo mencioné
en la sesión anterior, él le daba mucho ímpetu a la historia en general, a cómo se contaba, sin importar que el suceso fuera muy baladí, fuera muy sencillo, fuera muy cotidiano. Y bueno, Gorky también tiene esa gran prosa, sin embargo, sí va un poquito más a la narrativa, me refiero al núcleo de la historia, al significado o al trasfondo. Entonces, este ejemplar precioso de sus narraciones, que abarca de 1892 a 1924, bueno, pues también aquí lo tenemos en la Biblia, y pues también, como les digo, aquí estas guardas muy bonitas. Luego tenemos aquí el libro de las brujas, que el compilador o el editor es Catherine Howe. Dice, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas documentados de 1582 a 1813. Este ejemplar es muy peculiar. Bueno, y les enseño a las guardas. Miren, qué tremendo. No sé si se alcanza a ver, pero está increíble la ilustración. Casi me recuerda el jardín de las delicias del Bosco. No son cuentos. Como su nombre lo dice, son casos documentados, son crónicas, son fragmentos de juicios de brujería de Inglaterra y de las colonias norteamericanas, ya saben, de los colonos que llegaron antes de que fuera Estados Unidos al nuevo continente. Estos casos, esos fragmentos documentados de juicios están aquí. Entonces, digamos que este es un documento histórico, claro, puede tener un valor literario, como lo mencioné en algunos ejemplares de la vez pasada, como en el de Cuentos de brujas de escritoras victorianas o Relatos del mar, que una crónica puede ser un documento histórico y al mismo tiempo puede tener un valor literario, puede tener un valor de entretenimiento, puede tener un valor histórico. En este caso también, pero mayormente tienen un valor histórico, un valor testimonial de estos casos atroces, de estas situaciones de mujeres sobre todo, algunos niños e incluso animales, que no sé si sepan, pero en los casos infames juicios de brujería se llegaron a colgar no solo a mujeres, no solo a niños y a hombres, sino incluso a cerdos, a perros y a gatos acusados pues de ser consortes de Satanás y de ejercer la brujería. Varios de esos casos los tenemos aquí documentados, recogidos por Catherine Howe, la editora. Entonces es increíble, esta obra es muy buena para las personas que quieran introducirse en este mundo, que tengan interés. Insisto, puede ser que desde el punto de vista de la literatura de terror, pero sobre todo desde un punto de vista histórico, y pues poder tener presente los puntos más bajos a los que puede llegar la humanidad cuando se concentra en el miedo, la ignorancia y la superstición. Bueno, este es un gran ejemplar. Este ejemplar, qué cariño le tengo a este ejemplar, me encanta. El carruaje fantasma y otros cuentos góticos de Amelia Edwards, además de que me fascina la portada. Me fascina la portada. Claro, la portada está haciendo referencia al cuento del carruaje fantasma. Y miren por dentro, muy victoriano, completamente victoriano el asunto. Esta es la antología más completa de narrativa fantástica, de narrativa de terror de Amelia Edwards que hay al español. Hay otra antología que es de Biblioteca de Carfax, que también se llama El carruaje fantasma, y otros relatos, no sé si de terror o góticos, de hecho creo que la tengo por acá. Aquí está. Lo bueno que la tengo aquí a la mano. Esta es la de Carfax. Y trae, me parece que 5 o 6 relatos, que ven que siempre es lo que Biblioteca de Carfax nos da en sus antologías. Y este trae muchísimos más relatos. Y claro, trae todos los relatos que trae la de Carfax, a excepción de un relato que se llama Una noche en la selva negra. Ese relato viene en la antología de Carfax, no viene aquí. Fuera de eso, todos los relatos de Carfax vienen aquí, además de muchos otros. Entonces esta antología les digo que me gusta mucho porque yo soy completamente fan, digo, aparte de que Amelia Edwards es una señora victoriana, particularmente como autora a mí me encanta. Me encanta el tratamiento que hace, es muy elegante, es muy interesante cómo aborda los temas. Amelia Edwards activamente ella era una creyente de los fenómenos paranormales, investigaba todo este tema del esoterismo, de la egiptología, mujer muy curiosa, de mente muy fértil, muy investigadora. Vaya, muchas de las mujeres victorianas de esa época tenían de las señoras victorianas de aquel periodo, pues tenían como que esta curiosidad, aunque no lo crean,
bueno, hombres y mujeres cultos eran muy dados a ese tema, a la investigación de lo esotérico, etcétera, ¿no? Por de curiosidad, no sé, por ocio, porque la mayoría de ellos eran de clase económica acomodada, pero bueno, simplemente es como comentario al margen. Esta antología trae muchos de sus relatos y es la más completa, insisto, al español. Ojo, Amelia Edwards tiene muchísimos más relatos, desgraciadamente inéditos al español, en ninguna editorial están, pero bueno, le agradecemos mucho a Alba que haya hecho el esfuerzo de traernos esta antología. Bueno, ahora nos vamos desde la Inglaterra victoriana hasta el Estados Unidos del salvaje oeste, con cuentos del lejano oeste de Bret Harte, que es un autor muy conocido en Estados Unidos, es muy reconocido, incluso actualmente, pues ha sido muy difundida su obra muy relacionada con la historia de Estados Unidos, y particularmente también estos, que son cuentos del oeste. De estos solo me he leído uno, que resultó ser como una leyenda, un tipo de leyenda del oeste, que se llama algo así del diablo, algo del diablo, la leyenda del monte del diablo, que por cierto es el segundo relato, tercer relato que viene. Ese es el único que me he leído. Bueno, es pura leyenda, literalmente una leyenda del viejo oeste, pero pues antes, como les he mencionado, antes de adquirir este libro, indagué sobre el autor. Como les he mencionado, es un gran narrador, es un gran cronista de la historia de Estados Unidos y bueno, tiene un pleno dominio de este periodo histórico. Cuentos del lejano oeste. Este creo que también les había hablado la vez pasada, creo que este sí se los mostré, Las penas del joven Werther, de Goethe, que fue un obsequio de mi amigo Rick, y bueno, es una obra que no necesita mayor presentación, o por lo menos no la puedo hacer en escasos minutos. Probablemente más adelante les traigo una reseña completa, para lo cual, por supuesto, debo de hacer una relectura, y también les hablaré un poco de la edición. Eso sí, les puedo adelantar, Las penas del joven Werther es una obra que tiene al menos 2 ediciones, y dependiendo de la editorial donde la encuentren, verán una u otra. Puede tener sensibles diferencias, porque lo cierto es que Goethe rectificó y cambió y omitió muchas cosas en la segunda edición que no hizo en la primera, y aquí será al gusto del lector, y también será, dependiendo de la editorial, si es que pone el texto de la primera edición, el texto de la segunda, o como lo hacen algunas, poner el texto de la segunda, que es el terminado, y poner en forma de apéndice los cambios o las partes que se perdieron, que pertenecían a la primera edición. Pero bueno, estas minucias ya se las estaré platicando cuando haga la reseña de esta magna obra. La niña duende de George Sand, que creo que también esta se las platiqué la vez pasada. Fanchon Fadet, esta personaje, esta heroína, esta jovencita y ya luego adulta, porque casi casi es una novela de desarrollo, es decir, de estas donde se ve desde que alguien es niño hasta que llega a ser adulto, a pesar de que es muy breve. Qué prosa, qué manera tan hermosa de describir los campos, la campiña francesa, que es donde se lleva a cabo esta historia, en las zonas rurales de la Francia decimonónica, el carácter de los personajes. Qué belleza, de verdad que George Sand, yo quedé enamorado de su prosa con esta obra, y a mí me encantó. Es una obra, a pesar de que es pequeña en extensión, es una obra completa, redonda, que hay algunas cosas que vamos leyendo al inicio perfectamente concluyen en su cierre. Es completa, es redonda. Bueno, qué obra y qué hermoso mensaje y cuánto nos transmite. Si no la han leído, lean por favor La niña duende de George Sand. Luego tenemos aquí de Rainer Maria Rilke, Los últimos y otros relatos. Rainer Maria Rilke, como nos pasa con Schelling, que la semana pasada lo vimos en el Alba Clásica Mayor de Schelling, bueno, es más conocido por su poesía. Rainer Maria Rilke es mucho más conocido por su poesía, y quizás de repente por el chisme, ¿no? Porque ya saben que tenía ahí una relación con Lu Andrea Salomé, con Nietzsche. Entonces, bueno, literariamente y filosóficamente también estuvo ahí imbuido en muchas cosas este poeta bohemio del tardío romanticismo alemán. Pero también tiene algunas narraciones, y aquí vienen, me parece, que la mayoría de sus relatos, porque hay otros relatos que no vienen aquí, que los publica Ciruela en un ejemplar que se llama Serpientes de Plata, también lo tenemos por aquí en la Biblia. ¿Y qué les puedo decir de este ejemplar? Yo tenía la curiosidad, porque claro, conocía la poesía de Rainer Maria Rilke, las historias del buen Dios y otras narraciones pequeñas, y pues me dio curiosidad de ver en relatos más grandes cómo se desempeñaba. La verdad es que fue una buena experiencia. Este ejemplar yo ya lo leí hace muchos años, de hecho fue de mis primeros Alba que tuve, como el segundo o el tercer Alba que yo tuve, mi contacto con la editorial. Hay relatos muy bonitos, hay relatos
muy bien hechos, hay relatos que transmiten sobre todo mucha emoción, ese patos, esa profundidad del sentimiento. No esperen encontrar también maravillas, porque la verdad es que sí tenía muchas deficiencias como escritor de narrativa breve, como prosista. Rainer María Rilke no es el mejor y no se acerca a los mejores, pero me gustaron varios relatos por la carga emocional que tiene. Recuerdo ahorita La costurera, recuerdo ahorita Su ofrenda, recuerdo ahorita Espada y pluma, y varios, muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, una amplia temática, la mayoría del romanticismo, ¿no? Las relaciones interpersonales. Y es muy robusto, ¿eh? Este ejemplar es de los Alba clásica más robustos. Y miren, qué bonito. Bueno, vamos llegando a algo que me encanta, que son las antologías temáticas, ya lo saben, y aquí tenemos una maravillosa antología temática de monos y hombres. 17 fabulaciones sobre la humanidad, de Eta Hoffmann a Roberto Arlt. La editora es Marta Salís, que es una vieja conocida, maravillosa editora, traductora de Alba Editorial. Con todo respeto lo digo de vieja conocida, no por otra cosa, sino por la dilatada experiencia que tiene y la colaboración que ha hecho con Alba desde hace muchos años. Esto que la portada aquí, sí, para que vean, no me gusta para nada, pero bueno, hablando de que querían ilustrar un mono con una persona, creo que no tenían muchas opciones. Adentro está mucho más bonito, miren. Esta sí es como tipo, no recuerdo el tipo de pintura, pero el periodo o este tipo de pintura se usaba mucho en la época del decadentismo francés, eso sí lo recuerdo. Están muy bonitas las guardas. Y aquí les voy a decir rápidamente qué autores vienen en esta antología. Son 17 textos, como ya vimos. Viene Eta Hoffmann, viene Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe. Claro, yo creo que ya se imaginan, si hablamos de monos y relatos de monos, ya se imaginarán qué relato de Poe viene aquí, ¿no? Le Fanu, viene uno de Sheridan Le Fanu, de Leopoldo Lugones, W. Jacobs, que si hablamos de monos, ya sabrán también qué relato de W. Jacobs viene. M.P. Shield, Horacio Quiroga, Franz Kafka, Lord Dunsany, H.P. Lovecraft, imagínense H.P. Lovecraft, César Vallejo, Isaac Dinesen y Roberto Atl. Bueno, y otros, algunos menos conocidos. Pero bueno, pues ese es el índice, muy interesante. Los relatos, bueno, ahorita nada más les leí los autores, pero son muy interesantes los relatos que vienen aquí, algunos muy conocidos, muy famosos, pero muy buenos descubrimientos. Entonces, y a pesar de las 17 historias, no es tan grueso el ejemplar, ¿eh? Es bastante cómodo de leer. Bueno, continuamos con otra gran autora victoriana, otra George, pero no es Sand, en este caso es Eliot, y claro, también es un seudónimo. Escenas de la vida parroquial. Este libro, bueno, a mí me encanta por la portada, no sé si se puede ver bien, tiene unos borreguitos y las guardas, ¿qué creen? Pues trae más borreguitos. No sé, se me hacen muy, muy bonitos, muy pachones estas ovejas, estas ovejitas. Yo soy de por sí así con las portadas, pero no me dejo ir con las portadas, pero sí me gustan mucho. Esta autora, que es la autora de una obra capital de la literatura victoriana, algunos le llaman la quintesencia de la novela victoriana, que es Middlemarch, que se las mostré la semana pasada. Bueno, también que tiene aquí este libro, que así realmente se llamó, bueno, en inglés, ¿no? Escenas de la vida parroquial. Son 5, me parece, o 4 narraciones, casi yo diría que son novelas breves. Son 3, de hecho son 3. El triste destino del reverendo Amos Barton, qué buena historia, qué buena historia es esa. La historia de amor del señor Gilfield y el arrepentimiento de Janet, y un apéndice cómo llegué a escribir relatos de ficción. Casi tiene 600 páginas este ejemplar, es muy robusto, es muy pesado y bueno, tiene este sabor campestre, este sabor rural, que es lo que quería transmitir, por supuesto, George Eliot con sus narraciones. A mí me ha gustado mucho y además de Middlemarch, yo he visto muchas personas que hablen de la prosa de George Eliot. A mí me parece, o cuando yo leí este ejemplar, muy apacibles los relatos, transmiten mucho esa sensación del campo, esa sensación rural, esas experiencias que solo se dan en esa vida pues alejada de las grandes ciudades, con estas minucias y estas dificultades pues que le acontecen a estas personas. A mí me ha gustado mucho y en su momento no me quedé con la curiosidad de por qué unos borregos en la portada, y es porque la edición original, porque realmente así se editó con ese nombre y con esos relatos, la antología o el libro en vida de George Eliot, el original también tiene unos borreguitos.
Entonces, bueno, no es esta misma ilustración, pero yo creo que de ahí Alba Editorial tomó la idea. Les digo porque de repente me surge la curiosidad con las portadas. Bueno, aquí continuamos y creo que ya es el último de la Alba clásica, les digo que eran menos. Ethan Frome de Edith Wharton. Este sí es un ejemplar muy breve y creo que también ya se los mencioné. Se los mencioné que este es un ejemplar muy valioso, muy importante para mí en el aspecto emocional, porque fue recomendación de mi querida amiga Joana. De verdad fue un lloradero, un desencadenarme de sentimientos, emociones, sensaciones, lágrimas cuando leí esto. Y bueno, quien haya leído Ethan Frome seguramente me comprende perfectamente. Y bueno, yo nada más veo la hora de que pase el momento, el tiempo, y llegue el momento en el que lo decida releer, porque por supuesto que lo voy a releer, aunque tengo perfectamente en mi cabeza ciertas escenas grabadas que no van a desaparecer y recuerdo perfectamente cada detalle de la historia o la mayoría de los detalles de la historia, pero quiero revivirlos en el texto, que seguramente me va a ofrecer una experiencia nueva, a pesar de que lo tenga muy fresco en mi memoria. Si no la han leído es lo mismo que con La Niña Duende de George Sand. Si no se han dado la oportunidad de leer Ethan Frome, por favor, vayan y leanlo. Esta edición es preciosa también. Ok, creo que ya terminamos esto. Déjenme acomodar aquí para que no haga presión en los libros. Y hemos concluido. Hemos concluido estos clásica de tapa dura. Hay otros clásica que son un poquito extraños, yo le digo, porque no son de tapa dura, pero están como Alba clásica. Y son como una mezcla rara entre los Minus que vamos a ver ahorita, que son rústica, y estos que les he mostrado. Miren, son dorados, como si fueran un Alba clásica. Son dorados, pero son de tapa blanda. Son rústica, tienen doble solapa, eso sí, tienen doble solapa. Y el material es mejor y es diferente que el de los Alba Minus que ahorita vamos a ver a continuación. Pero no sé, se me hace raro. Ya he visto más ejemplares que son de este tipo. No sé si fue ahí como un intermedio que hizo Alba, un experimento, eran otra colección, porque son ejemplares muy contados. O sea, no es muy extenso el catálogo, pero aquí tengo estos. El primero, Noviazgo y Matrimonio. Así se llama la selección oficial que hizo Anthony Trollope, este autor victoriano. Noviazgo y Matrimonio son cuentos. Y todos, como podrán suponerlo, versan sobre eso, sobre el noviazgo y el matrimonio. Yo me he leído un par de cuentos y también yo ya había descubierto, y de ahí vino mi interés, a Anthony Trollope, en la antología de cuentos de amor victorianos. Es un gran autor. A mí me interesó muchísimo y por eso, bueno, estuve buscando qué otra cosa leer. Tiene novelas también muy interesantes. Yo tengo por aquí El amor de un hombre maduro, que en español le pusieron El amor de un hombre de 50 años, que es de editorial Funambulista. Por acá la tengo, no la he leído, pero bueno, este interés, ya saben que de por sí me gustan los autores victorianos. Y esta antología, que esta no tiene guardas, les digo que es una cosa rara, es como una mezcla entre Alba Minus y Alba clásica. Luego aquí tenemos una señora antología, tremenda antología, de May Sinclair. Tiene por un lado sus cuentos extraños, es una antología que es de narrativa fantástica, narrativa siniestra de May Sinclair, y tiene Vida y Muerte de Harriet Friend, que es una novela breve. Esos dos contenidos están en este ejemplar, que por cierto, miren qué oscuro y desconcertante es la portada. Yo la leí hace tiempo, la reseñé en el antiguo canal y es una maravilla. May Sinclair es una autora prodigiosa, es completamente novedosa. Muchos autores, entre ellos Jorge Luis Borges, alcanzaron a leer su obra y la ponderaron excelentemente. Su cuento más conocido, que viene en muchas antologías, es Donde el fuego nunca se apaga. Y recuerdo que esto yo lo mencioné al momento de reseñarla. Es muy peculiar porque ya en las postrimerías de la época victoriana, que es cuando escribe May Sinclair, no había nada parecido a lo que ella hace en ese relato, en cuanto al tópico, en cuanto a los recursos narrativos, en cuanto a las figuras retóricas que ella utiliza, en cuanto a la manera de llevar el control del tiempo narrativo, de la diégesis dentro del texto. No hay ningún autor de esa época, ninguno, y digo, no con esto es en desmedro de las autoras o los autores contemporáneos de ella o sus coetáneos, ¿no? Sino que es completamente distinto. Y así como ese relato, como ese tratamiento que le da, los demás relatos también. Sus temáticas son muy profundas y eso es extraño para autores victorianos, porque generalmente, como también ya lo he mencionado en otros videos,
los autores y las autoras victorianas le daban más importancia a la forma que al fondo, lo cual no quiere decir que descuidaran sus historias, que fueran superfluas, vacuas o algo similar, sino simplemente que estaban más dados a darle una forma estética, estilísticamente refinada, bueno, muy coherente, muy atractiva para la vista. Por eso he dicho, era el arte de generar lo inquietante. Y bueno, May Sinclair escribe muy bien, pero lo más impresionante, lo que destaca de su narrativa, es la temática de sus cuentos, es el tratamiento. Hay mucha crueldad dentro de los relatos de May Sinclair, no necesariamente una crueldad física, no necesariamente una crueldad dirigida hacia generar un dolor pues corporal, sino emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Es gran, enorme autora. Si se preguntan, hay una antología que también es de Carfax, que también la tengo por acá, que son los cuentos de lo insólito. Si tienen la pregunta, son lo mismo. Los cuentos extraños son lo mismo que los cuentos de lo insólitos. Idénticos, idénticos. Entonces, pues bueno, lo que tiene de ventaja esta edición es que trae la novela de Vida y Muerte de Harriet Frene, que también es muy interesante, y aunque no hay nada fantástico en esa novela, bueno, continúa con este tema pues esta constante que les he mencionado, de estos tópicos crueles, muy crudos por momentos, y pues que tienen mucho trasfondo. Entonces, Vida y Muerte de Harriet Frene. Que es un gran pendiente, El peregrino encantado de Nikolai Slezkov. Este sí no lo he leído. Yo por el autor, porque era en mi etapa que estaba leyendo muchos autores rusos, ya había como que explorado pues todos los grandes rusos, ¿no? O los más difundidos, ¿no? A Chekhov, a Tolstoy, o a los Tolstoy, a los primos, ¿no? A León y a Alexei, a Turgeniev, a Gogol, ¿no? A Gorky, y dije, bueno, ¿qué otro autor por aquí puedo leer, puedo abordar? Y pues aquí apareció Nikolai Leskov con esta novela que también tiene muy buenas valoraciones, no es una novela muy extensa, entonces espero pues pronto poderla abordar también. Ahora sí, ya pasados de estos, vamos con los Alba Minus. Los Alba Minus son ejemplares casi del mismo tamaño. A ver, voy a hacer la comparativa. Miren, son prácticamente del mismo tamaño que los Classic. La diferencia, como pueden ver, es que los Alba Minus sí son completamente libros rústica, en edición rústica. Sí tienen doble solapa, es decir, no son libros frágiles. Su papel, curiosamente, me parece un papel más resistente. Este no es blanco, como el de los Mayor o el de las clásicas. Este es como de ese papelito, como ni tampoco amarillo, bueno, sí, como un poquito color marfiles, que no sé si se alcanza a ver o el contraste de lo blanco de la solapa con el papel. Pero curiosamente este papel me parece mucho más resistente, o por lo menos yo lo manipulo con más seguridad que el de los Alba Clásica Mayor o el de los Clásica, porque como ese es mucho más grueso, siempre tengo el miedo de que cuando pase una página mal, porque alguna ocasión me pasó, si mi dedo está mal, si ya saben, ¿no? Digo, quien es amante de los libros y los cuida aquí en su biblio, como aquí lo hacemos, seguro sabrá el terror lector de maltratar un libro. Entonces de repente yo siento ese miedo con los Clásica o con los Mayor. Pero con este no. Y no es por descuido, no es por otra cosa, sino que es que son muy flexibles. Como vienen obviamente pegados, como tienen la doble solapa, miren, o sea, yo de loco le voy a hacer esto a un Valdemar, a un Atalanta, a un Ciruela. O sea, no estoy loco para hacerle eso. Pero con esto sí. Pero porque están muy bien hechos. Son rústicas, pero están muy bien hechos. Entonces, bueno, nada más es lo que les quería comentar. Siguen con esta tónica de tener maravillosas obras en la portada como esta. Qué obras tan bonitas le pone Alba, de verdad. Qué corazón le tienen los editores a sus obras. Sueños olvidados y otros relatos de Stefan Zweig. Esta es una gran introducción. Stefan Zweig, yo debería de hacer un especial para hablarles de él. Además tengo varias de sus obras, tengo sus novelas completas en acantilado, tengo los cuentos completos en páginas de espuma, que a ver si me da tiempo de mostrárselos, y tengo esta, Sueños olvidados y otros relatos. Y ya, bueno, sabemos que Zweig no solamente se limitó a la narrativa breve, no solamente a la novela, también hizo ensayos, también tiene correspondencia, etcétera, etcétera. Un hombre muy erudito, un hombre muy culto, un hombre de letras, un gran apasionado del estudio y el reflejo a través de la literatura de la condición humana, y
uno de los finales más trágicos, más tristes, más dolorosos que puede tener un hombre, una figura de su calibre, lamentablemente, orillado por el tema del nacionalsocialismo y todo lo que esto trajo pues durante el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, recordemos hoy solamente esta obra, que es una gran introducción para quien no conozca la obra de Stefan Zweig, tremendo autor. Y bueno, pues aquí tiene, se los comento rápido, siete relatos. Entre ellos, uno de los más célebres, que es Mendel, el de los libros. Es un gran relato y cualquier amante de los libros de la literatura debería de leer Mendel, el de los libros, alguna vez en su vida. Continuamos con esta otra obra tremenda, en este caso de un francés, el padre del naturalismo, Émile Zola y su Thérèse Requien. ¿Qué obra? ¿Qué obra es Thérèse Requien? Yo también la leí por recomendación de mi querida amiga Joana, y es una obra que a mí por lo menos me dejó sin palabras cuando la leí por primera vez. La crueldad que destilan sus páginas, la crudeza en el comportamiento, en el temperamento de los personajes, esta avidez de conseguir lo que uno quiere sin importar el costo, esta ambigüedad moral de muchas personas, tanto las buenas que se dicen ser muy buenas, como los malos que se conocen y se saben atroces y despiadados. Es una obra increíble. A mí me gustó muchísimo. De ahí mi gusto y mi interés de querer leer más de Solá. Yo por el momento solamente me he leído un puñado de cuentos, que tengo también aquí en mis cuentos de Páginas de Espuma, por eso me compré los cuentos de Páginas de Espuma, pero no he tenido acceso todavía a otras novelas de Solá. Tengo en la vista Germinal, que sé que es un novelón, pero espero, y les digo, a veces yo sé lo malo que es hacerse expectativas, pero de verdad, con Solá, ya habiéndolo leído y sabiendo lo que se habla de esa obra de Germinal, tengo muchas buenas expectativas y quiero pronto abordar esa obra, aunque me da un poquito de miedo porque sé que es muy extensa, pero quizás el año que viene la pongo en mi planning de lecturas. Bueno, aquí tenemos a Thomas Hardy con Jude el Oscuro, una novela muy polémica, de las más polémicas que tiene Hardy, que siempre fue polémico, y hace la triada de sus últimas 3 obras. Hardy ya en sus últimos días hizo 3 grandes obras. Tess, la de los de Uberville, que lo vimos, la tenemos en Clásica Mayor aquí en la Biblio. Jude el Oscuro, que también por cierto está muy extensa, y fue muy censurada y muchos capítulos tuvieron que ser reescritos en su momento. Y Los habitantes del bosque, que es curioso porque el fin de semana, miren, y ahorita no tenía planeado mostrárselos, pero aquí lo tengo. Me compré esa novela, Los habitantes del bosque. Fue la feria del libro, o es la feria del libro aquí en mi ciudad. Y bueno, fui a ver sin algo en particular, no estaba buscando algo en particular, y que veo Los habitantes del bosque en esta colección de novelas eternas, en la traducción de Impedimenta, porque pude ver un ejemplar abierto, y es la edición de Impedimenta, que salió en el 2013, una excelente traducción y muy reciente, y pues aquí la tengo. Esta novela, junto con Jude el Oscuro, junto con Tesla de los de Uberville, es la triada de las últimas novelas que Hardy hizo y que a decir de él mismo fueron sus mejores obras. Entonces, pues ya se imaginarán. Esta la tengo pendiente. No he leído para nada Jude el Oscuro. Bueno, damos un salto muy grande y ahora nos vamos con ciencia ficción y con este ejemplar de pioneros de la ciencia ficción rusa. ¿Por qué tengo este ejemplar? Bueno, muchos saben, los que me conocen o estaban al pendiente del otro canal, del anterior, que no soy muy aficionado a la ciencia ficción, si bien tengo este y tengo por aquí un ejemplar, La chica del átomo de oro y otros relatos antiguos de ciencia ficción que es de Páginas de Espuma. Sí tengo un cierto interés, porque sobre todo los autores, hay autores de gran calidad y algunas temáticas se me hacen interesantes, pero para nada soy un experto. Este en particular, que normalmente no hubiera invertido porque los Alba no son baratos para nada en adquirir lo tuve gracias a un camarada, uno de mis paisanos aquí de mi ciudad, Edgar, que por ahí estábamos escribiéndonos por un negocio de un libro que hicimos hace tiempo y pues me ofreció un trueque. Él tenía que está en perfectas condiciones, yo creo que nada más lo compró y lo leyó, y yo le ofrecí Melmoth el Errabundo. Yo tenía Melmoth el Errabundo estoy con Alba, soy alba maniático. El de Club Diógenes, el que es de tapa dura, el de Gran Diógenes que yo le digo, yo tenía ese Melmoth y lo tenía disponible porque me acababa de comprar Melmoth en Gótica.
Entonces pues fue un ganar-ganar, nos vimos, él le entregué ese, él me dio este y bueno, pues yo muy contento porque Alba no decepciona y también ya investigando a los autores, bueno, fueron un verdadero parteaguas, no solo para la literatura rusa de ciencia ficción, sino para la literatura de ciencia ficción en general. Y hay algunos tópicos muy interesantes en esta antología. Abarca de 1892 a 1929. Continuamos con las narraciones completas de Alexander Pushkin, que mi amiga María Eugenia, creo que me comentaba ella, que a Pushkin, ella fue a la Feria del Libro, que fue en Madrid hace poco, y le comentaban que ya no lo van a publicar en Mayor, ya solamente en Minus. Bueno, para el que guste Mayor o sea ya un incondicional de Pushkin, seguramente debe de ir a buscar pronto esa edición y comprarla antes de que ya pues desaparezca, esté obsoleta o descatalogada. Y bueno, pues yo que no soy tan aficionado a Pushkin, pero que sí que lo quería leer completo, sus narraciones, pues me compré este ejemplar que está bastante robusto. En Alba Minus, y como les digo, bastante cómodo de leer. No estoy loco por hacer esto, es que qué buena hechura tienen estos libros, ¿eh? Muy buena manufactura. Bueno, Pushkin, que me he leído varias, no me he leído todas las narraciones completas de Pushkin, solo algunas. Tenemos a Herman Melville. Qué ejemplar tan bonito. Miren, les digo que me gustan de animalitos, las ovejas de George Eliot y ahora este gallito de bonitos colores. Y se publicó en el bicentenario de, me imagino que es el nacimiento de Herman Melville, 1819. Bueno, cuentos completos. Trae todos los cuentos de Herman Melville, nada más quiero hacer algunas precisiones. Hay narraciones que nosotros solemos asociar como cuentos, pero que no son como tal cuentos. Y hay un motivo por el cual es la confusión. Eh, Hay un libro de uno de las antologías que se publicaron en vida de Herman Melville, se llaman Los cuentos de la veranda. Se llaman así porque hay un cuento que se llama La veranda. Dentro de esos cuentos de la veranda vienen narraciones como Las encantadas o el célebre y famosísimo Bartleby el escribiente. Entonces, simplemente porque vienen en ese título, que originalmente se llamó Cuentos de la veranda, pues uno podría pensar que son cuentos. Quien ha leído Bartleby puede constatar que Bartleby perfectamente puede ir más como a una novela breve que a un cuento. Las encantadas lo mismo, aunque las encantadas más tienen que ver con alguna crónica que está ahí haciendo como texto narrativo Melville. Bueno, les comento esto porque en este ejemplar no vienen esos cuentos. No viene Bartleby, no vienen las encantadas y hay algún otro que no viene, que no recuerdo cuál es. Yo tengo ahí en una edición de Conaculta, para los que no son mexicanos, era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fue en su momento la única editorial en español que publicó esa antología de Herman Melville. Por eso es que tuve la fortuna, o tengo la fortuna de tener esos cuentos. Yo leí Bartleby ahí, en esa edición. Y cuando yo me compré este ejemplar, dije, ah, bueno, perfecto, pues voy a poder leer Bartleby en otra traducción. Pero bueno, sorpresa, no viene Bartleby, no viene Las Encantadas, y hay algún otro relato que no vienen ahí. Entonces se los digo nada más como al margen, para que tengan esa expectativa. Por lo demás, pues tiene, según nos dicen los editores, toda la narrativa breve de Herman Melville. Y está muy bien esta edición. Les digo, yo muchos cuentos yo ya los había leído, pero aquí encontré cuentos maravillosos como Kikiriki, que seguramente por eso pues, tiene el gallito aquí en la portada, que es uno de los cuentos más bellos que yo haya leído. Kikiriki. A ver, seguimos acá. Y volvemos a los rusos, Mirgorod de Nikolai Gogol. Y a ver, ¿por qué creen que me encanta? ¿Por qué creen que me encanta este gatito aquí, gordo y pachón, que está aquí en esta mesa? Bueno, pues también Gogol es otro autor que yo tuve mi primer acercamiento con él en la literatura de terror, descubriéndolo en antologías que incluyen relatos del que son de terror. Me parece que es El monje de Nikolai Gogol, uno de los que he leído, y otro, no recuerdo, y lo leí hace poco. No, Un sueño es de Turgeniev, La dama de picas es de Pushkin. Miren, de verdad se me enredan los cables a veces con los rusos. Pero bueno, hay un par de relatos que yo leí y por eso, bueno, dije, vamos a las narraciones que no necesariamente sean de terror de Gogol, de este autor, que bueno, también nos encantan los autores de literatura universal aquí en la Biblia. Y como dato curioso que yo les puedo decir aquí, aunque no es de terror, viene un relato
que es uno de los más célebres relatos de terror de la literatura rusa, que es Vi, o el Vi. Aquí viene ese relato, que es de terror. El Vi, o Vi. Aquí está como Vi traducido. Bueno, una de las consentidas de la casa, Elizabeth Gaskell con su Casa del Páramo. Esta es una novelita muy breve. Creo que en su momento me la leí en 4 días, en 3 días, y era cuando estaba yo con mi fiebre Gaskell, después de leer La Bruja Lois. Y estaba yo buscando qué más leer de Elizabeth Gaskell. Me leí sus cuentos góticos. Todavía no me sentía capaz de abordar una de sus novelas. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y fui por esta novela pequeñita, La Casa del Páramo. Una novela, obviamente, no tiene Gaskell como que todavía, a mi juicio, en esta novela, todavía ese despliegue formidable que sí vemos en obras como La Bruja Lois, como algunos de sus cuentos góticos, o como vamos a ver después en Norte y Sur, o en Mary Barton, con todo y que Mary Barton sé que tiene muchas áreas de oportunidad, pero es una historia muy bonita, sí es muy desesperante, porque porque Gaskell sí ya me he dado cuenta que de repente hace a sus heroínas mujeres muy fuertes, mujeres muy dignas. Me refiero a no a un orgullo, no a una soberbia, sino a una dignidad humana. Pero en esa dignidad humana son mujeres que soportan embates terribles y llevan a cuestas cargas morales, físicas, económicas que no deberían de llevar. Entonces, sí, de repente por momentos me aturdió. Pero bueno, así es como configura Elizabeth Gaskell a sus heroínas. Y me encantó también. Me encantó La Casa del Páramo, que también le debo una relectura. Y ya para concluir, 2 ejemplares. Y no es, bueno, a lo mejor es curiosidad, casualidad, porque no lo hice adrede. 2 de mis ejemplares, o quizás mis 2 ejemplares favoritos en Albaminos. Primero este. Este es una joya, esto es oro, esto es arte, como dice el meme. Cuentos de amor victorianos. Y ya desde la portada, que me encanta esta portada, es una preciosidad este libro. Son pocos los libros, aunque tengo muchas antologías de muy buen calibre, de terror, de literatura universal. Bueno, no se ve ese estante de allá arriba. A mí me encanta la cuentística, me encanta la narrativa breve. Ya constataron que tengo muchísimas antologías temáticas. Casi yo creo que tengo antologías de todos los temas que puedan haber habidos y por haber, de terror, de literatura universal. Y una de las cosas constantes que hay en las antologías es que no todos los cuentos tienen el mismo nivel. Claro, tienen diferentes autores, a veces son de diferentes épocas, de diferentes periodos de un autor. Entonces, la idea de una antología temática es mostrarnos simplemente pues una diversidad de narraciones alrededor de un mismo tópico y encontrar ahí alguna riqueza, algún entretenimiento, algún valor en poder abordar desde diferentes perspectivas históricas o personales del autor o temáticas, eh, o estilísticas, algún tema en particular. Por eso, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de esta antología es que todos los relatos, todos absolutamente, y no son pocos relatos, son, bueno, un aproximado 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, como 25, 26 relatos, aquí no dice, eh, todos son maravillosos, todos me gustaron. Todos son divinos de leer. Todos te dejan algo más allá de lo que es la narración inmediata. Todos están primorosamente escritos, todos. Y dentro de esa altísima calidad hay algunos relatos que sobresalen. O sea, dentro de este cofre de joyas, de monedas de oro, pues todavía dentro de eso hay alguna pieza de valor inestimable, impresionantes. Es que las tengo aquí, por ejemplo, por fin se hizo justicia. Que lo releí ese relato la semana pasada. Ese relato no sé por qué tengo la necesidad de releerlo cada cierto tiempo. Por fin se hizo justicia de Elizabeth Gaskell. Por eso les digo que tengo la Gaskell manía. Eh, Georgie Porgy de Rudyard Kipling, que es un relato brutal y destructivo. Pero probablemente ni siquiera es tan destructivo como, aquí está, como La flor del membrillo de Henry Harland. La flor del membrillo de Henry Harland, qué relato tan impresionante, es impresionante. El veto del hijo de Thomas Hardy también es un relato muy crudo. Bueno, ya ven, Thomas Hardy yo creo que se las gastaba, le encantaba hacer así sus obras, ¿no? Y bueno, son los que
son punteros, pero todos los relatos de aquí son increíbles. Esta antología es una maravillosa antología. Este es de los libros que yo sí quisiera que lo reeditaran en Mayor para no regalarlo, no venderlo, quedármelo en la Biblia y comprar el de Mayor, para tener el de Mayor cuando lea aquí en la casa y tener este para cuando quiera ir a leerlo a la cama o me lo lleve de viaje. Así me gustaría hacerlo, así me gustaría hacerlo. Y por último, los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Empezamos con Elizabeth Gaskell, cerramos con Elizabeth Gaskell. Aquí está incluida la Bruja Lois. Ese es un dato importante que deben de tomar en cuenta. En español, la Bruja Lois se puede conseguir tradicionalmente en esta edición maravillosa de Alba, que tiene otros relatos más. En Valdemar, que ya casi está descatalogada la Bruja Lois, aunque por ahí tiene un error de traducción, que yo lo mencioné cuando hace años reseñé la Bruja Lois, y en una edición nueva, que no recuerdo la editorial, pero hay una edición muy reciente que tendrá 1 o 2 años de la Bruja Lois. No recuerdo la editorial, discúlpenme. Pero aquí la pueden leer. Y además otros cuentos. ¿Y qué les digo? Todos los relatos que aquí vienen, la Bruja Lois, la historia de la vieja niñera, la pobre Clarisa, o la Clarisa pobre creo que se llama, y todos los demás relatos que vienen, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9 relatos, buenísimos. Es una imprescindible para cualquier biblioteca de terror o de fantasía, estos cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, y también para cualquier amante de la literatura universal. Qué gran señora victoriana, qué gran autora, qué brillante ser humano era Elizabeth Gaskell. Y bueno, pues ya, esos fueron los Alba, esos fueron los Clásica, esos fueron los Minus, y sobra tiempo, 15 minutos, entonces yo creo que sí da tiempo, y aprovecho para mostrarles los cuentos completos que tenemos aquí de Páginas de Espuma, empezando por los cuentos completos de Bram Stoker. Esta edición, y mira, hasta se parecen muchas cosas a los Alba, ¿no? Qué belleza, muchísimo lujo. Esta edición es la edición mexicana, eso alguna vez lo mencioné. Hay edición de Páginas de Espuma mexicana y hay edición de Páginas de Espuma española. ¿Cómo lo diferenciamos de manera inmediata? El lomo. Los que se publican en México, que está Edgar Allan Poe, está Edith Wharton, está este que es Bram Stoker, tienen el lomo plano, no sé si lo alcanzan a ver. Las publicadas en España siempre tienen el lomo redondo, y sí es muy notorio que este es redondo y este es plano. No solamente es eso, los materiales son muy diferentes. Y eso es algo que me incomoda un poco de Páginas de Espuma, porque el precio es el mismo. O sea, el precio de un ejemplar hecho aquí en México de Páginas de Espuma es el mismo que un ejemplar importado, pues de la misma editorial, ¿no? Pero los materiales son muy distintos, las páginas son distintas. El material de Páginas de Espuma de España es un material completamente grueso, más opaco, y este es mucho más delgado. En algunas ediciones me ha tocado ver, porque hay gente que me lo comentaba, que hasta se transparentan las páginas. Las Páginas de Espuma de España tienen una textura muy agradable al tacto, que es como gomosa, como si quisieras acariciarlo y como si fueran así antiderrapante, como que se traba el dedo. Los de México, lisos. Las páginas de menor calidad y hasta en cómo viene cosido el lomo, ¿no? Entonces, bueno, es sobre todo eso. ¿Cómo lo identifican? Pues por eso, y porque aquí tiene Páginas de Espuma Colofón, que Colofón es el partner que le imprime en México a Páginas de Espuma. Pero bueno, simplemente es un detalle, ¿no? Yo lo tengo y está bien y no se me ha deshojado ni nada, pero se los comento. Es un detalle que no se me podía pasar. Cuentos de Bram Stoker, este es un orgullo, sí, tenerlo, y felicitaciones y mi agradecimiento a la gente de Páginas de Espuma, porque en ninguna lengua, ni siquiera en el inglés original del autor, ni en Inglaterra, bueno, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, hay alguna edición como esta. No hay cuentos completos, no hay complete works de Bram Stoker. Solamente en español, y gracias a Páginas de Espuma tenemos una recopilación de absolutamente todos los cuentos de Bram Stoker, tanto aquellos que aparecieron en colecciones en vida del autor, los que aparecieron de manera póstuma y los que estaban desperdigados, sobre todo en periódicos, que Bram Stoker escribía mucho pues para que se publicara en periódicos, revistas, diarios, etc. Todos ellos, absolutamente todos ellos, o por lo menos le hago caso y le creo a los editores, están consignados aquí. Y
pues es un ejemplar bastante robusto. Entonces, una maravilla de cuentos de Bram Stoker, y vamos a ver muchas facetas de él. Vamos a ver incluso algunas facetas que tal vez no nos gusten, como una gira teatral, o Atrapados en la Nieve, creo que se llama, Atrapados en la Nieve, que son unos relatos muy... que yo creo que más hizo Bram Stoker como para satisfacer su curiosidad y su deseo, que él fue director de teatro, tuvo mucho que ver con el tema del teatro, a lo mejor lo hizo más como una catarsis, literariamente aportan muy poco, es la verdad, pero los vamos a leer. Los cuentos del País del Ocaso, que nos sorprendería, o a muchas personas que no lo sepan les va a sorprender, que el autor de una obra de terror tan prominente como Drácula, o de relatos de terror tan espantosos, tan crueles, tan horripilantes como Los Duelistas, que ya he hablado algunas veces de ese relato y ya hablaré cuando haga la reseña nuevamente de Felices Pesadillas. Bueno, que el autor de esos relatos, de esa novela, escribió también cuentos para niños y cuentos cristianos para niños, cuentos religiosos para niños, El País del Ocaso y otros tantos textos. Eso lo podemos encontrar aquí. Tenemos aquí a Marcel Schub, sus cuentos completos. Este gran autor, que yo lo conocí por un cuentito que alguien me recomendó, me dijo Enrique, y creo que hasta me lo mandaron por Instagram, Doble Corazón. Y dije, bueno, vamos a ver, y me sorprendió, me encantó el relato, pero me sorprendió mucho la genialidad del autor para poder concebir esa idea. Lo investigué, vi que es uno de los grandes de las letras universales, y pues en cuanto supe que estaban sus cuentos completos, fui a por ellos. Y esta es la segunda edición, porque la primera edición de los cuentos completos de Marshall Shop tuvo muchos errores de impresión. Las páginas venían mal numeradas y venían al revés. En serio, en el primer tiraje. Ya obviamente lo corrigieron, esta es la segunda edición, me esperé que saliera la segunda edición y fui a por él. Como detalle curioso que les puedo decir esto, Marcel Schub no es un autor particularmente de terror, digo, por si algunos lo estaban pensando, pero muchos lo asocian con el terror porque tiene dos colecciones de cuentos que sí tiran hacia lo fantástico, la fantasía oscura o la fantasía siniestra más que el terror propiamente, que se llama Doble Corazón, una de las antologías, y la otra El Rey de la Máscara de Oro. Curiosamente, esas dos colecciones hace muy poco los publicó una editorial mexicana llamada Perla Ediciones. Pues Perla Ediciones o Perla Editorial, pero se llama Perla. Y en su ejemplar reúne esas dos colecciones, Doble Corazón y El Rey de la Máscara de Oro. Por esas colecciones podríamos pensar que Marcel Schub es un autor de terror poco conocido, ¿no? Por el terror. Pero no, la verdad es que esas simplemente son dos antologías que hizo. Este que trae los cuentos completos tiene toda la producción de narrativa breve de Marcel Schub y él hizo de todo. De hecho, hay una colección que es de cuentos que tendrían que ver o que podríamos insertar en el movimiento artístico del simbolismo. Es decir, son cuentos muy abstractos y son cuentos que tenemos que conocer plenamente cuál es la referencia que está utilizando el autor para poderlos interpretar. En el caso de estos cuentos simbolistas, que la colección se llama, que viene aquí adentro, se llama El Libro de Monel, que por cierto es muy conocido, no en el terror, sino en la literatura universal. El Libro de Monel es un libro que le dedica Marcel Schub a una amante que él tuvo, a una novia, a una pareja que era prostituta. Y conociendo profundamente, gracias a la convivencia que tuvo, la vida pues que tienen estas mujeres, el Libro de Monel, cada relato que hace referencia a una prostituta diferente, utiliza a través de ciertas alegorías, recursos literarios, para categorizar un tipo diferente de prostituta. Entonces tiene esos textos que son, a mí se me hicieron un poquito densos, digo que yo tampoco, se los he dicho, no con todos los géneros literarios comulgo igual, no es que me desagrade el simbolismo, pero tampoco es santo de mi devoción. Tiene tiene otros cuentos que son como infantiles, tiene cuentos naturalistas. Entonces es un autor polifacético, es muy proteica la prosa de Marcel Schub. Les digo, puede encontrarse desde un cuento de terror, un cuento simbolista, un cuento naturalista, y bueno, afortunadamente sí que tenemos todo en este bellísimo ejemplar. Luego tenemos aquí a Émile Zola, sus cuentos completos de Émile Zola, que les digo que bueno, después de leer Thérèse Requien, dije, tengo que seguir leyendo más de Émile Zola, y pues aquí lo tenemos. Igual tiene toda la narrativa breve de Émile Zola,
Yo no la he acabado, no he concluido esta antología, sí me he leído varios y me he llevado buenas sorpresas. Así como pasa con Sjob, aquí es al revés, que a lo mejor lo conocen mucho por... Es un autor de literatura universal, pero es muy conocido por el terror, aunque no era un autor de terror. Y aquí pasa algo parecido. Todos sabemos que Émile Zola es un autor naturalista. Aquí esperamos de él pues esa crudeza, esa descripción llana de los hechos, ¿no? Ese realismo muy acendrado. Y de repente yo empiezo a leerlo y encuentro la primera colección de cuentos que se me hace como que rara y ya me voy al estudio preliminar como para ver de qué me perdí. Se llama la colección Los Cuentos Aninón, Cuentos Aninón, y resulta que los cuentos Aninón son como una descripción muy autobiográfica de Solá, sobre todo de su infancia y de su adolescencia. Y a Ninon, porque los cuentos se los dedica, así se llaman cuentos a Ninon, porque Solá se los dedica a su amiga Ninon, a su compañera, pues resulta que Ninon no es ninguna compañera, Ninon es como su infancia, su nostalgia, lo que él recuerda. Entonces, bueno, muy interesante, ¿eh? Les digo, son cosas que uno descubre. Uno descubre pues hasta que ya está leyendo más al autor. Luego continuamos con esta autora. ¿Qué autora? Kate Chopin, sus cuentos completos, es una autora estadounidense. Es una autora brutal. Miren, yo les puedo decir que he sentido menos pavor, he sentido menos incomodidad, he sentido menos desasosiego con autores clásicos de terror o con novelas o narraciones de terror muy escalofriantes, ¿no? De folk horror, de feral, de Lovecraftiano. Me he sentido menos incómodo que con muchos relatos o la mayoría de los relatos de Kate Chopin. Kate Chopin, que es decimonónica, no con ese nombre, porque ahorita la enarbolan mucho por el tema del feminismo. Ella obviamente pues no existía ni siquiera el término, o por lo menos ella no lo utilizó hacia sí misma, pero sí fue una autora que siempre dijo que tenía el interés de ser transparente en su narrativa, de exponer simple y llanamente, con claridad, con contundencia, pues la condición humana, y ella siendo mujer, pues particularmente la condición femenina, con sus claroscuros, sin idealizar, sin tópicos prefabricados, ¿no? Y uno lo ve aquí. Eh, Hay relatos, la mayoría de los relatos de aquí son muy crudos y son muy crueles, pero al mismo tiempo son relatos o son historias completamente naturales, cotidianas, plausibles. Eh, Hay cosas que rozan, hay un relato, el de la carta, creo que es el de la carta, que de verdad yo cuando lo leí tenía aquí como el nudo en la garganta, era un nudo entre impotencia, tristeza, coraje, reproche. Pero ese es uno, la tormenta es otro, hay otro relato que es la tormenta, eh, hay, hay otro que es el de su decisión, hay uno muy famoso, el hijo de Desiree, o el bebé de Desiree, ese es muy famoso, creo que es el más famoso de Kate Chopin. Y también ahí plantea mucho el tema, plantea el tema del racismo, tema del clasismo, etcétera. Pues eso es lo que van a encontrar. Pero insisto, no porque quiera hacer una literatura militante que Chopin, sino porque esa era la realidad de que Chopin. Ella fue del tiempo de las plantaciones, de la esclavitud, del racismo, de la represión femenina, y pues parece que en la literatura, ya sin ambages, pues le dio rienda suelta a describir cómo eran las cosas. Pero eso sí se los advierto. No sé si a las mujeres les pase lo mismo. Insisto, bueno, lo reconozco porque tal vez eh, su manera de pensar sea diferente, pero por lo menos si son varones, si un varón está viendo este video, créanme que esta autora es una autora que debe de tomar con muchísimo criterio y debe de prepararse mentalmente, porque seguro va a encontrar cosas escritas ahí que no le van a gustar. Y no en un sentido de, de desafiar prejuicios que hoy sabemos que están mal, no, sino porque pareciera en algunos relatos, y aquí viene lo curioso, que Kate Chopin justifica o celebra acciones muy malas que las mujeres hacen hacia otras mujeres, hacia los niños y hacia los hombres. Entonces curioso, ¿no? Porque aquí en lugar de en la mayoría de los relatos de demostrar que el malo es el varón, aquí la mala siempre es la mujer. Entonces, pero por eso les digo que hay que tomarlo con mucho criterio, para no formarse una idea incorrecta. Por ejemplo, en ese relato de la carta, que creo que es el más amargo que he podido leer de Kate Chopin, yo lo que al final tuve que pensar y entender no era la crueldad de una mujer hacia el hombre que la amó toda su vida, sino era
la crueldad que el ser humano puede tener en general y hasta dónde puede llegar el egoísmo cuando una persona no es consciente del impacto que sus acciones tienen en sus seres amados. Y dejémoslo ahí, a un nivel humano. Pero sí, es una autora tremenda, Keith Chopin. Yo no le he leído más, no por otra cosa, sino porque no sé qué me voy a topar con Keith Chopin. Y tiene algunos finales abiertos brutales que te vuelan la cabeza. Hay un relato que tiene un final abierto. Déjenme me acuerdo, porque me acuerdo de la temática, pero ¿cómo se llama? Su decisión, creo que es su decisión. Un violín, un rudo, el esclavo, el bebé de Siré, una visita, un baile acadiano. Creo que tiene muchísimos. De una noche en Acadia. Una mujer respetable. Una mujer respetable. Qué tremendo relato. Y qué final abierto. Pero qué final abierto. Entonces, grande, grande que Chopin. Miguel de Unamuno, sus cuentos completos. Que bueno, Miguel de Unamuno lo sabemos, gran filósofo. Yo antes de leer esto o de abordar sus cuentos, yo ya me había leído varias obras de Miguel de Unamuno. La agonía del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida. Creo que incluso me leí acerca del casticismo alguna vez. Tiene otras obras muy, muy conocidas. Pero bien, yo quería sus cuentos. Y ha sido una experiencia curiosa porque yo quería leer la faceta narrativa, cuentística de Unamuno. Y resulta, ya me he leído varios cuentos de acá, muchos cuentos de aquí así, desperdigados de aquí y de allá, que bueno, son cuentos filosóficos. O sea, sí es Unamuno haciendo cuentos, pero es el Unamuno filósofo haciendo cuentos. No es el cuentista Unamuno, es el filósofo Unamuno escribiendo cuentos. Y ya se imaginarán cómo son. Hombre profundamente intelectual, era un genio brillante, erudito, cultísimo Unamuno y muy lúcido. A pesar de que era muy nacionalista Unamuno, pero era un hombre muy lúcido. Bueno, pues lo que pueden encontrar aquí. Luego, ya, para terminar casi, solo dos, de Flaubert, sus cuentos completos. Aquí vienen todos los cuentos de Flaubert. Viene una señora introducción, creo que es de las más, o la más grande de todos los que les he enseñado, la introducción más robusta de Flaubert viene aquí. Sí, son como 70 páginas de introducción, pero bueno, qué autor, ¿no? Tenemos los otros también, pero es que aquí su vida sí fue muy vertiginosa. Y vienen, bueno, sus colecciones, entre ellas la que me viene más a la mente, los tres cuentos, que es Un corazón simple, cuento bellísimo, bellísimo. Si no lo han leído, lean Un corazón simple. Es un cuento precioso, precioso. La leyenda de San Juan Hospitalario y Herodías, creo que son los tres cuentos que vienen ahí. Y los demás, otros cuentos, otras colecciones de Flaubert. Precioso, muy anotado. Y bueno, pues qué más les puedo decir de Flaubert. Más que invitar a que lo lean. Y que lean esos tres cuentos. Por lo menos si no leen más de Flaubert, hay otras ediciones que traen los tres cuentos. Traen Herodías, La leyenda de San Juan Hospitalario y Un corazón simple. O a veces lo traducen Un corazón simple como un alma de Dios. No tiene nada que ver con el título original en francés, pero entiendo por qué lo traducen como un alma de Dios. Precioso este ejemplar. Y por último, otro titán que ya hablé, no voy a extenderme demasiado, los cuentos completos de Stefan Zweig. Qué tremendo. De todos los que les he enseñado, este es el más grueso, el más robusto. Es tremendísimo este ejemplar. Es una preciosidad. Y es curioso, porque nada más como dato, que después haré un video especial, hay un ejemplar que también allá tenemos, que son las novelas completas de Zweig en acantilado. Bueno, realmente las novelas completas y los cuentos completos de Páginas de Espuma son las mismas. O sea, si yo me tuviera que ir por solo comprarme uno, me iría por este. Porque trae todos los cuentos de Zweig, toda su narrativa breve, y trae todas las novelas breves. 24 horas en la vida de una mujer, Carta de una desconocida, Los ojos del hermano eterno, Miedo, que son consideradas como novelas breves, ¿no? Todas vienen aquí. Y también vienen allá, ¿no? En el de acantilado. Pero, la única diferencia es que el de acantilado tiene las únicas dos novelas largas de Zweig, que es La impaciencia del corazón y Clarisa. Que bueno, esas ya son palabras mayores, porque ya nada más por La impaciencia del corazón, ya yo me compro cualquier libro, me compro cualquier ejemplar con lo que tengan, nada más por La impaciencia del corazón. Bueno, esa ya es otra cosa, pero en contenido son muy parecidos, es algo que me sorprendió. Es algo que me sorprendió. Que dije, caray, pues tengo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues el de acantilado tiene las dos novelas. Y pues, ¿qué más les digo? De Zweig voy a hacer un especial
pero pues desde ya, si no han leído nada de Zweig, léanse los Mendel, el de los libros, léanse Sueños Olvidados, léanse novela breve, léanse Miedo. Qué tremenda novela breve es Miedo. Si quieren amargarse un rato la vida, léanse Carta de una desconocida. Pero bueno, lean algo de Zweig. Y pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen algún comentario, pues algo que quieran compartir, alguna pregunta, déjenla aquí, para mí es un gusto escucharlos. Y la próxima semana, pues yo creo que ahora sí terminamos con los Valdemar. Que tengan una excelente tarde.